Voy a contar una historia. Y van dos pájaros en un bosque y llegan a un árbol. Se quedan ahí un rato. Después llega un pájaro más grande, mayor que ellos. Y en ese momento el pájaro les dice: qué bueno que se han quedado aquí, en el límite. Se va el pájaro mayor. Y los dos pájaros se quedan en el árbol, en la ramita donde están. Y en ese momento un pájaro le pregunta al otro: ¿qué es el límite? Realmente, si ustedes se ponen a pensar, el límite de las palabras, el límite de las narrativas, nosotros nos lo ponemos. Mi nombre es José Vega, soy comunicador, autor, docente. Y una de las grandes preguntas que he tenido en mi vida se basa en esta frase: los límites del lenguaje significan los límites de mi mundo. Si ustedes cierran los ojos por un momento en este instante y hagamos el ejercicio, piensen en un árbol. Ahora abran sus ojos. Si ustedes le preguntan a la persona que está a la par cómo era el árbol, seguramente ninguno va a coincidir, a pesar de que todos pensamos en un árbol. Esta parte es bien importante en el lenguaje y significa significante, significado. El significante es la palabra como tal y el significado es lo que nosotros le atribuimos como valor a la palabra. Ahora pensemos un rato en la siguiente frase que está en la pantalla: los límites del lenguaje significan los límites de mi mundo. Ustedes, yo y cualquier persona no puede hablar de algo que no puede decir. Y esto es algo súper genial también, porque así es como se construyen las historias. Realmente no hay un límite para la narrativa, más allá del límite que mi lenguaje puede establecer. Yo no puedo venir a hablarles de una historia que no conozco. Yo no puedo decirles realmente la experiencia que ustedes vivieron desde mi perspectiva, dándole un significado totalmente distinto al que ustedes vivieron. Y realmente, si ustedes se dan cuenta, cada historia que nosotros vivimos, cada experiencia que nosotros tenemos, le atribuye un valor a nuestra vida. Pero realmente, ¿de dónde vienen estas historias? El ser humano está acostumbrado a tener, digamos, el patrón biológico con el cual todos estamos destinados a vivir. Nacemos, crecemos, a veces nos reproducimos y morimos. Esto es bien interesante porque pongámonos a pensar en los trabajos que hacemos en la academia o en cualquier historia que ustedes hayan visto, sea una película, un libro, incluso una canción. Sigue el mismo patrón: inicio, nudo, desenlace. Entonces, si no hay un límite para la narrativa más allá del límite que mi lenguaje puede establecer, ¿cómo es de que nosotros nos contamos historias a nosotros mismos? ¿Cómo es de que nosotros construimos nuestra propia narrativa en este patrón de nacer, crecer y morir? Es muy interesante cómo es que el ser humano llega realmente a ponerse límites. Y pensemos una vez más en la historia de los pájaros. Son dos pájaros que viven en un bosque y para ellos no hay un significado realmente de límite. El límite para ellos es lo que significó en algún momento lo que otra persona les dijo. Si ustedes se ponen a pensar por un momento en esta relación, probablemente nos demos cuenta que las cosas que nos decimos a nosotros mismos es el límite que le ponemos a nuestras propias narrativas. Nuestras experiencias construyen las historias que nos rodean. Es bien gracioso, por ejemplo, cuando alguien dice: a mí me gusta esto. Y es una de las cosas que yo me pongo a pensar siempre: ¿de dónde viene el gusto? ¿De dónde vienen las cosas que realmente yo me pongo el día de hoy? La música que yo escucho, la literatura que yo leo, las películas que miro. Es probable que pueda verlos o pueda escuchar esa música o pueda vestirme como me he visto, porque en algún momento una persona me dijo: a mí me gusta esta música. O yo vi a alguien que me gustó cómo se vestía y dije: pues bueno, me voy a vestir así. Pero realmente, ¿nos gustan las cosas que nos gustan porque nos gustan o porque a alguien más les gustan?
Esto digamos que puede causar un poco de controversia y les soy bastante honestos, durante mi vida a mí me causó muchísimo malestar mental porque estuve pensando una y otra vez qué significado le doy yo a las cosas a través de lo que yo veo, a través de lo que yo siento, a través de las experiencias que tengo. El gusto, por ejemplo, se forma a través de las experiencias acumuladas y los conocimientos que nosotros tenemos. De igual forma, se forman las historias que nos contamos a nosotros mismos. Pensemos en la siguiente situación, la pérdida de un hijo. La pérdida de un hijo probablemente sea uno de los estados para un ser humano más deprimentes, en el momento en el que una persona se siente desolada, decepcionada por la vida y sin ninguna esperanza. ¿Cómo es que esa persona llega a darle otro significado a esa historia? Es aquí donde el límite del lenguaje empieza. Yo no puedo nombrar algo que no conozco. No sé si ustedes han sentido tristes alguna vez y ustedes dicen, es que no sabes cómo me siento. Es bien interesante esa situación, porque realmente ustedes lo que no tienen es la palabra de la narrativa que ustedes quieren contar. Entonces aquí es donde empieza realmente la construcción de nuestras historias, a través de la palabra, a través del lenguaje. El ser humano siempre ha contado historias. Tenemos grandes mitos, ¿verdad? Por ejemplo, la construcción de un Dios, la construcción del ser humano, la construcción de una sociedad, de un país, etc. Todas esas son grandes historias que nosotros colectivamente, inconscientemente, nos construyen, nos dan un significado y un valor. Pero realmente construimos ese significado según lo que nosotros pensamos o según lo que nos dicen las demás personas. He aquí, digamos, un punto crucial de lo que les quiero decir hoy. Y es que no hay realmente un significado para las cosas. Cada uno de ustedes pensó en un árbol diferente y eso está bien. Al final todos sabíamos que era un árbol. Pero de igual forma, cuando alguien les dice, estoy triste o estoy feliz, probablemente no signifique lo mismo que ustedes piensan. Las historias se construyen día con día y cada uno de ustedes, y me incluyo cuando digo ustedes, somos realmente las personas que decidimos cómo es que les damos significado a esas historias. Es muy probable, por ejemplo, que en un acontecer político una persona le dé un significado totalmente diferente a una misma reacción. Por ejemplo, podemos pensar en la nueva elección de un presidente, en algún disturbio que hubo en algún lugar. Y ustedes van a saber de 2 bandos, o 3 bandos seguramente, y todos tienen un diferente significado para una misma situación, a pesar de que todos estamos viendo lo mismo. Es ahí el significante de las historias y el significado que nosotros les damos. Es bien curioso realmente cómo la vida nos saca, digamos, por estas partes que nosotros no entendemos y nos va diciendo poco a poco que las experiencias construyen las historias que nos rodean. Y aquí llego a una parte para mí mucho más importante de todo esto. Y es, nosotros somos las historias que nos contamos a nosotros mismos todos los días. Desde el momento en el que ustedes se levantan, probablemente ustedes no deciden la historia que les va a tocar ese día. Y qué genial sería si eso pasara, ¿verdad? Pensemos si ustedes se levantaran y ustedes dijeran, bueno, hoy quiero ser millonario, ¿verdad? Y terminan ganando mucho dinero ese día. Pero probablemente, sí, seguramente no va a ser así. Nadie tiene realmente control de lo que nos sucede. Y aquí viene una de las frases también muy existencialistas y probablemente de las frases más grandes de la filosofía, y es, fuimos arrojados al mundo sin haberlo pedido. Nacemos. Y ahora que estamos aquí, ¿qué hago? Una pregunta difícil. Sí. A cualquier persona que ustedes se encuentren, realmente construir el significado de una historia en el momento del desarrollo de la persona o en el nudo de esa historia nos va a llevar
a muy buenos lugares y a los lugares más oscuros de nosotros mismos. Es por eso que realmente nosotros, si no tenemos la capacidad de decidir qué es lo que nos va a suceder cada día, sí tenemos la capacidad de decidir qué significado le damos a cada historia que vivimos. Entonces, la pregunta sería para nosotros, ¿qué significado y qué historia nos estamos contando a nosotros mismos según las experiencias que tenemos? Me pasa muchísimo en la universidad donde doy clases, que muchos chicos llegan el primer día y están muy emocionados, ¿verdad?, por la universidad. Más allá de por las clases que van a recibir, considero yo que es por la gente que van a conocer. Pero una de las preguntas clave que yo les hago y una reflexión que intento hacer en cada año es, usted decidió estar aquí muy probablemente no porque usted quería, sino porque un cúmulo de experiencias le dijeron que usted tenía que estar acá. Ahora realmente piense si usted debería estar acá. Muy malo de mi parte, ¿verdad? Porque mucha gente termina yéndose de la universidad después de eso, o cambiándose de carrera, y después llegan quejas contra mí, y está bien. Pero realmente es el reto que nosotros tenemos que hacernos en el día a día constantemente, y es, ¿por qué me estoy contando esta historia a mí mismo? ¿Realmente es la historia que me quiero contar? Las narrativas siempre nos acompañan. Narrativas siempre son lo que nosotros tenemos en el día a día. Y es aquí, digamos, donde llego al punto de desenlace de la historia. Y volvamos a pensar en los dos pajaritos que están en esa rama viendo al horizonte. Llega este pájaro que es mayor que ellos, un águila o lo que sea. Y la cuestión de esto no es que yo venga y les diga, yo soy el pájaro mayor que vengo a enseñar de sabiduría, para nada. Lo que les estoy diciendo es, pasa a alguien durante su vida y les hace cuestionarse el sentido de lo que ustedes dando como significado a cada cosa que ustedes construyen. Piensen ahora en esto. ¿Qué es el límite para ustedes? ¿Qué es el límite de cada historia que ustedes construyen? En la vida, realmente siempre nos van a acompañar historias, historias familiares, historias económicas, historias sociales, historias políticas. Y todo eso es lo que nos construye como seres humanos. En mi experiencia, yo no llegué a este punto un día y dije, pues listo, ¿verdad? Soy otro ser humano y le voy a dar un significado diferente a mi vida. Para nada. Si hubiera sido así, probablemente hubiera sido una vida mucho más fácil. Pero no lo fue. El significado se va encontrando poco a poco. Y vuelvo a la frase del inicio. El límite de mi conocimiento es el límite de mi lenguaje. Mientras ustedes más conozcan, y no les estoy diciendo entre más lean, sino entre más miren películas, entre más música escuchen, entre más lean, entre más convivan con personas, entre más estudien, entre más se interesen por conocer, más significados hay para un solo significante. Entonces, y aquí lo dejo, ¿qué significa el límite dentro de las narrativas que nos acompañan? Muchas gracias.